Muy buenos días, aquí José Manuel Venceslao en esta pequeña entrevista en formato telemático para presentar el elemento de patrimonio etnológico, en este caso de mi pueblo, Alcaudete, situado en la comarca Sierra Sur de Jaén. Y para ello he traído un invitado muy especial que, bueno, ya nos ha dado su consentimiento previo, aunque lo dejaremos también firmado por escrito. Y no es nada más y nada menos que mi abuelo, José Jiménez, Pepe Cantinfla. Muy buenas, abuelo, ahí desde Madrid. ¿Qué tal estamos? Muy bien, y ahora mismo bastante mejor viéndote a ti, guapetón. Bueno, Te muchas echaba mucho de menos. Bueno, Dime. el caso, yo también lo extraño mucho. El caso es que, bueno, este elemento patrimonial, me atrevería a decir que inmaterial, ya que ahora mismo pues no existe en el lugar en el que estuvo. Están tratando de reconstruirlo, pero se trata de, si no me equivoco, una hornacina, una capilla, ¿no? Donde antiguamente había un Cristo, pero claro, en los años de mi existencia, pues todavía no he sido capaz de ver ese elemento patrimonial y bueno, me gustaría que me comentara un poco cómo se llamaba esa capilla en tu época y cómo la recuerdas de la infancia. Yo la recuerdo como el Cristo de la calle del Carmen, pero antiguamente era el Cristo de la Carrera, Visto de la porque carrera. la carrera ha tenido muchísimos nombres. Desde antes de la República que está hecho, se hizo el monumento ese, pues resulta de que ha tenido bastantes nombres de distintos, a lo mejor políticos o médicos, o, en fin, gente célebre. Y ahora pues se llama el Cristo del Carmen. Ujú. Ese Cristo, pues la verdad es que está a la entrada del pueblo, donde la gente de Alcaudete, y no los de Alcaudete, sino los visitantes que venían, le tenían mucha fe, porque a la entrada, pues le hacían la señal de la cruz, se paraban a rezar, algunas personas venían al asunto de negocios, y entonces, pues claro, al volver, al salir del pueblo, como estaba a la entrada del pueblo, pues también pues resulta de que se paraban. Otros tenían en la parte izquierda, tenían como una pequeña de rajita que era como una hucha, que la gente depositaba algunas monedas bien para su mantenimiento o para agradecer los favores que le habían hecho de haber conseguido su negocio o sus otras cosas, pedir por enfermedades, por lo que sea. Era muy venerable. Luego también todo el mundo que pasaba por ahí tenía que hacer la señal de la cruz. Había momentos que a lo mejor te pasaba, a mí me pasó más de una vez y me sigue pasando, aunque ya el Cristo no está ahora mismo, que si te se olvidaba hacer la señal de la cruz, pues donde te pillara volvías a través y le pedías perdón por haber pasado sin haberle dicho nada. Qué curioso, ¿Entiendes? qué curioso, que la verdad que es una tradición, ¿no? Que por lo que veo se lleva, bueno, ya actualmente pues se ha perdido, ¿no? Dada también la ausencia del monumento en el lugar eso, original en el que estaba. Pero bueno, como me has dicho, eso se localizaba a la entrada de lo que era el antiguo pueblo, ¿no? La antigua vía de Alcaudete, que actualmente pues se ha expandido un poquito más, ¿no? Si no me equivoco, en la zona de la muralla, de la antigua muralla. Y bueno, entiendo que, pues bueno, en época creo que, si no recuerdo mal, he leído por ahí que ya a finales del siglo XIX fue construida esa capilla y que ha recibido nombre, por ejemplo, durante esa calle, por ejemplo, durante la dictadura, ¿no? La avenida de José Antonio. Y bueno, ese Cristo ha ido cambiando un poco el nombre en función, ¿no? De, bueno, pues de esos cambios, ¿no? De esos cambios, esas discontinuidades. Pero vaya, que se trataba entonces sobre todo de un elemento de visita, ¿no? Bueno, pues de reafirmación y de consagración antes de entrar al pueblo, según lo que he entendido y lo que tú has visto desde, bueno, que tú eres del 47. Entonces ya estamos hablando de, bueno, que estamos inmersos en plena dictadura, ¿no? Y bueno, ya lleva el Cristo unos cuantos años, pero ¿hay alguna anécdota, alguna historia que bueno, que explique, por ejemplo, el porqué de la ausencia del Cristo, de por qué ya no lo tengamos en la calle? Bueno, la única anécdota es que hubo un señor que quiso hacer unos bloques de pisos detrás donde estaba la hornacina, en un huerto,
Ujú. Resulta que haciendo los pilares para eso, pues se ve que a lo mejor tocó algunas tuberías o algo, se reventaron las tuberías, cogieron agua, el agua se reventó, el edificio se fue todo abajo, se cayó la hornacina. Lo que pasa es que una vecina que vivía enfrente, al sentir el estruendo de eso, salió corriendo y pudo rescatar al Cristo. Lo demás se hizo pedazos junto con los escombros de la calle, ¿no? El Va. Cristo no era un Cristo, por ejemplo, en relieve, sino era pintado en la cruz. No Ah, se vale. sabe cómo de hace muchos años, no se sabe, no sé cómo te diría, que no se atribuye a tal pintor porque no, eso ya no lo sé, pero que ya te digo. Es una obra anónima, ¿no? Vale, 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 se trata de de eso, como has dicho, una obra pictórica. Y qué curioso, Sí, ¿no? Que una mujer del pueblo decida, decida eso, conservarlo en su casa bajo sus propios medios con tal de protegerlo, lo que nos indica también, ¿no? Que existe un fuerte arraigo y tradición, ¿no? Religiosa respecto a, bueno, el folclore del pueblo, ¿no? Los hábitos y usos y costumbres. Y desde luego, eh, según he oído, creo que van a llevar a cabo actualmente un proyecto de restauración en el que ese Cristo que ha estado guardado durante décadas va a ser de nuevo incorporado en su lugar original, ¿es cierto? es cierto, además lo van a hacer no en el mismo sitio que estaba, sino 6 metros más arriba. Ajá. Al centro del pueblo lo van a hacer dirección arriba, pegando a una casa que hay allí que se está también derrumbando, pero seguramente el ayuntamiento la va a restaurar porque se ha quedado con ella. Luego, como es que la que va a hacer el que tiene el proyecto, pues resulta de que tiene que averiguarlo a través de fotos, calle antigua, lo que sea, porque fue la tal destrucción de los Narcinas que se quedó revuelto con eso. Y la suerte, como he dicho, es que la mujer que vive enfrente, la calle, la cuesta que se llama la Cuesta de San Francisco, sintió el estruendo de los edificios que se estaban derrumbando. Hay un edificio muy bonito que había al lado, enfrente, que también se ha derrumbado, otros han greteado, o sea, y salió corriendo y pudo conseguir abrir la puerta de la hornacina y coger el Cristo y llevárselo. Y allí lo tiene todavía guardado, ¿entiendes o no? Desde luego, esas pequeñas, esas microhistorias, esas intrahistorias de, bueno, pues tan locales y a la misma vez pues tan interesantes Pero, y que ayudan bueno, bueno, dime, ¿te faltaba algo por no, añadir? pero lo que te quiero decir es que hay tanta fe y había y hay Santa Fe. Hombre, la gente joven a lo mejor pues no sabe la historia y no, Claro. pero que raro es que no pasa cuando pasas para el centro del pueblo. A mí me pasa igual. Que donde se estaba, que ahora mismo hay un disco que es de una dirección, han puesto ahí un disco, pues raro es que pasa y no se hace la señal de Claro. la cruz. Bueno, Todavía se y mantiene, esto, a pesar de la sí, ausencia, ¿no? Se mantiene todavía esa tradición, que al final es lo importante y lo que estamos buscando, que aunque esté la ausencia de ese patrimonio etnológico, que bueno, la tradición que iba ligada a él sigue viva. Y bueno, sí, no es además, a fe mía, que he visto que tú lo has hecho, a veces cuando he pasado también con alguno de la familia o con mi madre, por ejemplo también he visto esa tradición, ¿no? Y bueno, respecto a la restauración, pues ya yo he visto por el pueblo, además le haremos fotos a todo el entorno circundante para que se vea el estado actual, pues bueno, bueno, una maqueta, una reconstrucción que está, que está anunciando pues, el proceso de restauración de eso, además de que tú de forma totalmente altruista, está elaborando un maquetario, ¿no? De distintos elementos patrimoniales del pueblo, que, bueno, si bien esta capilla no es de los más importantes o de los que más destaca, de hecho tenemos bastante poca información, es mucho menos que, por ejemplo, del castillo o de la iglesia de Santa María, pues no deja de ser precisamente un elemento ante esta laguna de información que hay, un elemento que a destacar, ¿no? Y a resaltar y a poner en valor, desde luego, ¿no? sí, pues sí. Yo ya, como tú has dicho, he hecho la maqueta del Castillo Calatravo, la Santa María, la iglesia de San Pedro,
la iglesia de la Fuensanta, la iglesia de Santa Clara, la iglesia del Carmen, el juzgado, en fin, el convento de la Fuente de la Villa. Todas esas maquetas las he hecho, son hombre, monumentos tradicionales del pueblo, ¿no? Y yo Sí, pues, y ahora estoy haciendo una entrada en los zagales, había una especie de muralla antigua formando como un castillo, también estoy sí. haciendo, en fin, me Bueno, entretengo en eso. no deja de ser una actividad, bueno, que incluso dispuesta, o sea, puesta para musealizar allí en el pueblo y desde luego que espero que sea así porque es una colección de una vez y bueno, y que adjuntaremos en imágenes en la parte escrita de este proyecto. Bueno, por mi parte, nada más. Ahí con ese fondo de Jaén, con esa vista de Jaén detrás de ese cuadro que tenemos detrás de mi abuelo. Nos despedimos. Agradecerte muchísimo la predisposición a esta entrevista, que siempre colabora conmigo en lo que haga falta y nada más. Pues simplemente un saludo y nos vemos la próxima, abuelo. Bueno, que muchísimas gracias a ti por haberte acordado de tu abuelo, por poder explicar algunas cosas del pueblo, aunque no sean muchas, pero muy contento, ¿vale? Venga, venga, hasta Venga, luego. un beso muy grande. Hasta luego, suerte.